Buenos días, bendiciones. Soy Roseniuchev y aquí estamos de vuelta, domingo, para predicar la palabra de Dios y tener nuestro tiempo de conectarnos con Dios, nuestro tiempo de hablar de parte de Dios y nuestro tiempo también para orar por las personas. En estos tiempos hemos visto Dios obrar. Si yo tengo que decirle algo a propósito de lo que Dios está haciendo hoy, es Dios nos está maravillando con señales y prodigios a distancia, porque no tenemos la forma de tocar las personas, no tenemos la forma de imponerle las manos, y Dios está manifestando a través de redes sociales, a través de internet, a través de Facebook, a través de cosas que nosotros no podemos llegar. Dios está manifestándose. Estoy asombrado de ver cómo Dios está obrando en el poder del Espíritu Santo, tocando a las personas mientras nosotros estamos orando. Desde aquí de Argentina, Dios está tocando personas en Alemania, en Bulgaria, en Italia, en República Dominicana, en Ecuador, personas que nos están escuchando, cómo Dios está desatando su poder, y nosotros de acá, de Argentina, podemos tocar las personas que se están conectando con nosotros. Y esto significa algo muy, muy importante, que la fe no tiene límites, que nuestra fe no tiene límites. Mi fe, cuando estoy orando, no tiene límites. Y el receptor del otro lado, que tiene fe, no tiene límites. Significa que donde quiera que te encuentras, en qué posición estás, no importa. Donde quiera que te encuentras, en el momento que tú crees, tú recibes. Es impresionante cómo Dios está obrando. Y eso me anima más de orar por las personas. Y ya uno no se preocupa si está la gente aquí o no, tocándoles o no. Sabemos que el poder del Espíritu Santo está obrando en una esfera sobrenatural invisible, que tú, de donde quiera que te encuentres, tú puedes recibir tu milagro. Donde quiera que te encuentres, tú puedes recibir tu sanidad, tu liberación. Donde quiera que te encuentres, el Espíritu Santo puede animarte e infundirte fe. Donde quiera que te encuentres, la palabra de Dios puede llegar a ti, renovarte, restaurarte y hablarte en una forma sobrenatural. Quizá que vos no llegaste a quizá recibir así la palabra como te está hablando ahora. Antes de hablar de la palabra de Dios en esta mañana, quiero orar. Quiero que oremos juntos. Queremos cerrar nuestros ojos y ir directamente al Padre. En el nombre de Jesús, Padre, venimos a ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque toda la mañana tu misericordia se renueva. Y si ayer, Señor, hemos fallado, hoy tu misericordia nos cubre, nos perdona, nos anima. Señor, gracias porque tu misericordia se renueva todas las mañanas. Venimos a ti en el nombre de Jesús y en la sangre de Jesús a pedirte que tu misericordia esté con nosotros en esta mañana, que da vigor a nuestra alma, que nos levanta, que nos inspira, Señor. Te pedimos que tu fuerza nos anima, y los que nos están mirando en este momento, Señor, te pido con todo mi corazón que tu Espíritu en este momento entra en cada corazón, en cada mente, que en cada casa, en cada auto, en donde quiere que nos escuchen, Señor. Llena esa atmósfera con tu poderosa presencia. Llena esa atmósfera con tu gracia. Señor, mira a los que están mirándonos en familia, que se han reunido, marido, esposa, hijos, juntos, y se tienen por la mano, mirando, escuchando y esperando una palabra de parte tuya. Señor, tú nunca has decepcionado a los que creen en ti. Hoy bendice, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada casa, cada hijo, cada
columna a esta sociedad. Señor, que tu Espíritu entra en cada corazón en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres fiel y gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Siento muy fuerte la presencia del Espíritu Santo. Cariño, amor, paz, humildad. Esto es el carácter del Espíritu Santo. Bueno, hoy le voy a hablar de lo que Dios me habló. Una historia loca. Hoy le voy a hablar de una historia particular donde un hombre habla con un árbol. Así llamé mi predicación en este día. Y sé que te va a bendecir muchísimo. Si tú eres un hombre o una mujer que está buscando de Dios y está buscando de tener más fe en Dios, porque quiere hacer cosas grandes para Dios y quiere recibir de Dios, bueno, ahí está mi predicación. Un hombre que le habla a un árbol. Una historia particular donde un hombre le habla a un árbol. Ya sabes de qué se está hablando, ¿no? Muchas cosas se decían de Jesús. Se decían que era extravagante porque comía con la gente rica. Jesús comía con la gente pecadora, entonces era una persona particular. Se decía de Jesús que disfrutaba de la compañía de las prostitutas y de la gente rica más que de las personas santísimas, rabinos y fariseos de la ley. Jesús quería más estar con las prostitutas que con los pastores de aquel tiempo. Quiero hablarte de un hombre que era raro en esa época, que cuando se le ocurría mandaba a robar y a tomar lo que no era suyo. Acuérdate la historia cuando Jesús mandó a Juan y Pedro a desatar el burrito porque lo quería montar, pero no era suyo, y le dijo: anda, decile al tipo que me dé esto, y cuando va y se lo va a dar, acuérdense. Eso vale como que si yo te digo ahora a dos de mis discípulos: che, allá en la concesionaria me gustó un Maserati, vayan, decirle que al pastor le sirve. Che, qué loco, ¿no? Entonces, quiero hablarte de una historia particular de un hombre que hablaba cosas raras, ¿no? Y le gustaba estar con personas raras, pero todo había un propósito. Todo venía de un corazón lleno de amor, un corazón que había venido para obedecer a Dios con un propósito extraordinario, y no se le entendía, porque al amor no se le entiende. Y también Jesús hizo muchas otras cosas que no son entendibles. Bueno, en este caso vamos a hablar de un caso que no es entendible, y vamos a despedazar este caso y vamos a entender este caso, porque este caso va a hablar a nuestro corazón. Y este Jesús, esa persona rara que vino para hacer cosas raras, esa persona que vino para hacer todo lo contrario de lo que se hacía en aquel tiempo, quiero que cuando escuches este mensaje tú piensas de la época de ahora. Imagínate Jesús en la época de ahora, que esto no se puede hacer, el otro no se puede hacer. Bueno, en aquel tiempo lo mismo pasaba. Con pecador no puedes sentarte, ni siquiera puedes hablar con él, no puedes comer con él, pero él hacía todo lo contrario. Entonces ese Jesús, hoy lo vemos en esa palabra aquí que vamos a leer, hablándole a un árbol. Otra locura. Encima no solo hablándole a un árbol, sino enojándose porque el árbol no tenía frutos, y encima no era el tiempo para que el árbol tenía frutos, o sea que no tenía la razón por la cual hacerlo. Pero en todo esto hay una enseñanza. Y a veces nosotros queremos con nuestra razón entender las cosas de Dios, y con la razón humana no se le entienden las cosas de Dios. Y yo me imagino los discípulos de Jesús mirándolo y diciéndolo: nuestro maestro se volvió loco, che. Ahora hablándole a un árbol. Después destruyó todo un templo, levantó todo lo que es,
Y después volvió otra vez hablándole al árbol. Dije, mamita querida, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? Es como tú hoy te pasan cosas raras y vos has confiado en Jesús. Y de repente todo lo que tú esperas que Jesús hace no pasa. Y vos decís, ¿en quién he confiado? Bueno, ahora te voy a decir en quién has confiado. Ahora te voy a decir lo que significa creer en Dios. Ahora te voy a decir lo que significa creer en un hombre que le habla a un árbol. Ahora te voy a decir qué significa confiar en una persona que hace cosas fuera de la razón. Confiar en Jesús. Vamos a leer esta palabra para que tú entiendas de qué estamos hablando, ¿no? En Marcos capítulo 11, versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Era una persona normal, tenía hambre como tú y como yo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada, sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos lo que dijo. ¿Y a quién lo dijo? Después en el versículo 20 dice: y pasando, después tenemos la historia que Jesús hizo un desastre. Eso también tiene una explicación, pero no es nuestro tema. Y pasando por la mañana, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, que el árbol se secó totalmente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta aquí la palabra de Dios. Antes de empezar a hablar, vamos a hablar de una cosa. Seguramente tú me vas a decir: sí, pero acá los versículos, por esto lo que está hablando Jesús, quiso decirlo porque después echó los mercantes del templo y quiso enseñar que la higuera no tenía frutos. Entonces después fue en el templo y la gente no daba frutos para Dios, simplemente era todo una hipocresía y Jesús quería enseñar esto. Está bien, todo tiene una enseñanza, pero no es el tema que quiero enseñar ahora. No digo que no es verdad, pero no quiero enseñar este tema. También tú me puedes decir: pero Jesús después dice que a la oración le dice que quien no perdona, entonces no se le hará perdonado. Tampoco esto quiero enseñar. Hoy quiero hablarte de eso. Que hay una razón por la cual un hombre le habla a un árbol, porque quiere enseñarnos a cómo orar y cómo solucionar nuestros problemas. Y quiero hablarte de fe. Si tú eres una persona que está buscando cómo orar y cómo que Dios te usa y cómo solucionar tus problemas, porque por mucho tiempo quizá hemos orado equivocadamente, Jesús hoy nos quiere enseñar ciertas cosas sobre la fe y sobre nuestra mente, nuestro razonamiento. Y es una cosa muy, muy importante. Aquí vemos este ejemplo, que Jesús va y dice la palabra de Dios perfectamente en versículo 14. Jesús mira una higuera de lejos que tiene hojas. Y por supuesto, si tú no conoces la naturaleza de la higuera, antes de nacer las hojas, nacen los frutos del higo. Entonces nacen las hojas. Entonces, si hay hojas, de consecuencia es obvio que hay fruto, porque el fruto sale primero.
Y Jesús de lejos ve hojas, pero sus hojas no llegan a mirar el higo. Entonces él dice, bueno, si tiene hojas, si tiene apariencia, por supuesto que va a tener impresionantes higos. Cuando llega, no hay. Y Jesús se enojó porque tenía hambre. Entonces hace una cosa rara, que para nosotros es una tremenda enseñanza hoy. En versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera. Bueno, este es un asunto de oración. Esto es un asunto que nos revela a cómo orar. Porque nosotros, ¿para qué aquí predicamos? ¿Para qué nosotros estamos enseñando la palabra de Dios? Yo podría traerte sermones lindos que hablan del amor de Dios y bla, bla, bla. Bien, todo está perfecto, pero a veces nosotros carecemos de información de cómo accionar en ciertas situaciones y muchas veces nuestras oraciones no tienen una respuesta porque quizá no llegamos a saber cómo orar. Bueno, nuestro propósito y como predicadores, cada uno según el don y la gracia, cada uno según la misericordia que ha recibido del Señor, puede impartir algo que ha recibido del Señor, ¿no? Para que el pueblo de Dios crece y tenga esa forma de recibir y crecer y ser usado y estar mejor, ¿no? Bueno, en este caso, quiero enseñarte esto, que Jesús le habló directamente al árbol. Y este es un asunto de oración. Cuando nosotros oramos al Señor por algún problema desconocido o el problema que no depende de nosotros o porque estamos orando para un cambio que Dios tiene que producir en nosotros debemos hablar directamente al Padre en el nombre de Jesús, porque esto es la forma de que Jesús nos enseñó y eso es la forma que Dios actuará y esto es la única forma para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, esto es la única forma que Jesús nos enseñó a cómo aprovechar al Padre. Tú tienes un problema desconocido, no sabes qué pasa, o quieres que Dios cambie tu vida, entonces te humillas, hablas con Dios de cualquier cosa, pero hablas directamente con el Padre. Y esto es un privilegio para los hijos de Dios. Jesús lo dijo, oraréis así, Padre, tienes que ir directamente al Padre. Esto es la oración que tú debes hacer para que Dios te escuche. No debes orarle al Espíritu Santo. Tampoco le debes hablar directamente a Jesús, sino al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, pero hay otro tema, hay otra oración, que cuando se trata de un asunto de oración donde nosotros conocemos el problema, nosotros estamos parados frente al problema, conocemos el problema por su nombre. Esto puede ser una enfermedad, esto puede ser una atadura, esto puede ser un vicio, esto puede ser un miedo, esto puede ser un asunto que te asustó, esto puede ser un desastre natural. Cuando tú sabes este problema, acá no estamos hablando de injusticia, porque cuando hay una injusticia vos dejas todo a la mano del Señor. Pero cuando tú sabes que el caso perfecto puede ser una enfermedad o un vicio, una atadura o algo que tú conoces por nombre, Dios nos está enseñando, Jesús nos está enseñando a que le hablamos directamente al problema. Hay aquí de por qué muchas personas no llegan a entender el asunto y cuando le pasan cosas hacen la oración equivocada. Y Jesús dijo que la oración de fe va a producir efecto, pero justamente
faltamos de fe en este asunto porque no conocemos el asunto. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen una enfermedad o tienen que orar a Dios para que Dios sane a alguien a través de ti. Y Jesús nos enseña a que directamente le hablamos al problema que se vaya. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablamos a Dios que saca el problema. Y estamos equivocándonos. Si tú tienes un problema ahora mismo en el negocio, tú ves que hay un problema en tu casa, tú ves que hay un problema en tu vida y tú conoces el problema y sabes que tiene una providencia satánica, no ores al Padre para que quite eso. El Padre te ha dado autoridad y poder si tú eres hijo de Dios, para que tú le digas a este problema que te está amenazando, para que tú le hablas a esto directamente en el poder de Dios que se vaya y Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque es asunto tuyo. Jesús esto no enseñó. Y tú me dices, pero esto es muy complejo el asunto. No es complejo. Porque cuando Dios te revela qué hay atrás de eso, cuando Jesús estaba frente a Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre, eso fue mi Padre. Y después Jesús inmediatamente le dice, Señor, no te va a ocurrir tal cosa, no vas a ir a morir. Y Jesús vio que estaba atrás de Pedro, entonces no le dijo a Pedro, Pedro, deja de ser usado por Satanás. Tampoco le dijo al Padre, Padre, remueve este obstáculo de Satanás. Sino le dijo directamente a Satanás atrás de Pedro, quítate de mí, porque tú no tienes y no entiendes los asuntos de Dios. Tú tienes el asunto del hombre, dice. Lo mismo pasó cuando estaban en el desierto. Satanás tentando a Jesús. Y Jesús no le dijo, Padre, ayúdame de soportar esta tentación. Padre, quita de mí Satanás. No, Jesús le habló directamente al diablo. Le dijo, diablo, quítate de mí, porque solo a Dios servirás y a él obedecerás. Jesús no está, y eso Jesús no lo está. Esto no está en la palabra de Dios diciendo solo Jesús lo puede hacer. No, Jesús nos ha enseñado a nosotros a cómo enfrentar y encarar nuestros problemas cuando conocemos de dónde vienen. Cuando no conocemos de dónde vienen, entonces oramos a Dios y dejamos todo en sus manos. O pedimos revelación para que Dios nos enseñe de dónde viene el problema, para poder encararlo como tiene que ser encarado, ¿no? Enfrentado. Pero cuando tú conoces de dónde viene el problema, tú debes levantarte como hijo de Dios, tomar la autoridad y el poder que Dios te ha dado y hablarle al problema. Tú, cáncer, te ordeno que te vas fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú le ordenas directamente a ese problema. Bueno, este es el asunto que mucha gente está orando a Dios. Padre, si es tu voluntad, haga esto, haga otro, cuando sabemos que la voluntad de Dios es sanar. Entonces Dios te ha dicho, ya te he dicho mi voluntad, y también morí en la cruz, y mis llagas fuiste sanado. Significa que tú debes ordenar a esto que se vaya. Bueno, esto es lo que Jesús nos enseña. Dice aquí la palabra, y la palabra de Dios es un claro espejo a las palabras de Jesús. Dice aquí, entonces Jesús dijo a la higuera, o sea, un hombre le habla directamente a un árbol. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba al árbol. Porque Jesús debía enseñarnos a nosotros a que directamente le debemos orar al problema. Ahora, lo interesante es que nuestra razón siempre frena
el poder de Dios. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo le lleva a un árbol para que se seque? ¿Cuánto tiempo le lleva a un árbol para que se seque? Según nuestro razonamiento, Jesús no tenía motivos para hacer lo que hizo. Un hombre hablándole a un árbol, diciéndole cosas malas y el árbol se secó. Según nuestra razón, nosotros no entendemos lo que Jesús hizo. Según nuestra razón, piensa en la forma espiritual y piensa en lo que te está pasando a ti. Según nuestra razón, Jesús no tenía motivos para hacer lo que hizo. Todo lo que hacemos nosotros le buscamos una razón. Todo lo que hacemos debe haber una razón. Y por eso muchas veces no entendemos las cosas de Dios porque le buscamos siempre una razón. Y hay cosas que Dios nos explica y hay cosas que Dios no nos explica. Para sacar un árbol deberías haber una razón. Quizá, ¿por qué? Porque si vos tenés que secar un árbol, el árbol tiene que dañar algo. En las ciudades, la gente que seca un árbol le busca una razón. Está dañando una vereda, está levantando las baldosas, está levantando las piedras delante de tu vereda, está rompiendo alguna cañería que está por el piso, está rompiendo tubería de gas, tubería de agua, está rompiendo tuberías de cualquier tipo. Pero como no había estas cosas, entonces, ¿cuál fue la razón por qué Jesús lo hizo? Porque nosotros le estamos buscando la razón a todos. Y hoy vemos que Dios está actuando en una forma en nuestra vida, Dios está actuando en una forma en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, y nosotros le buscamos la razón. Y algunas veces podemos entender razones, pero hay cosas que Dios está haciendo que a veces no hay razón. Y más, Dios nos pide que hacemos algo contra la razón. Y ahí es donde fallamos, donde se nos queman a nosotros los neurones. ¿Por qué? Porque no le encontramos a la vuelta de por qué tal cosa. Bueno, no siempre cuando Dios dice algo, habrá una respuesta. Y la razón la debemos quitar cuando se trata de creer. Entonces, lo que Jesús hizo aquí es de condenar. ¿Por qué? Mató un árbol sin sentido porque no rompía ninguna tubería. Entonces, eso es lo que pensaron los discípulos que estaban al lado suyo, diciendo, pero ¿cuál es la razón por la cual tiene que maldecir un árbol que quiere encima fruto en el tiempo que no da fruto? O sea, no entiendo lo que hace nuestro maestro. Se volvió loco el tipo. Los discípulos se miraron diciendo, wow. Y después encima Jesús, cuando fue en el templo, levantó todo, destruyó todo. Peor todavía. Imagínense lo que pensaron los discípulos. Pero para todo esto Jesús llega a enseñarle algo. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva a que se seca un árbol? Hay muchas maneras de secar un árbol. Si usted va a fijarse en un sitio de jardinería, no sé si lo digo bien, hay que echarle el sal de Epsom. Entonces es una sal mineral. Esa sal, que es diferente de la sal que comemos, es una sal de Epsom que se le echa. Entonces hace un proceso de putrificación, come el árbol y el árbol muere en agonía. O algunos utilizan la forma de sofocar, cortan el árbol, lo sofocan con una nylon negro plástico tremendo que no le permite a que llegue aire, que llegue agua y que llegue sol, luz. Privamos el árbol de todos los alimentos que le dan vida y en un proceso de 3 o 6 meses el árbol muere. Escucha bien, 3 o 6 meses. Mucho tiempo. Pero aquí tenemos un carpintero, Jesús, que en este momento hace de jardinero. Un carpintero que hace de jardinero, que mató un árbol en una sola noche.
no en 3 meses, hasta 6 meses. ¿Y cuál es la enseñanza en esto? La enseñanza es esto, que el poder de la fe en la oración llega a controlar aún la naturaleza. Jesús nos está enseñando, hijos de Dios, hermanos en Cristo, amados, que si tú tienes fe en la oración, tus palabras van por encima de la naturaleza y pueden cambiar lo incambiable. Lo que le lleva el proceso de muerte de un árbol de 3 a 6 meses con cosas químicas, Jesús lo hizo con una palabra en una sola noche. Y hay muchos ejemplos del poder de la oración hacia la naturaleza. Y yo le voy a dar para que puedas aumentar tu fe. Juan 2, de 1 a 9. Jesús cambiando el agua en vino. El vino es un proceso de las uvas que se tienen que pillar y tienen que estar por meses fermentando a que se produce un vino. Por meses. Y Jesús en un solo instante acortó ese proceso natural y cambió agua en vino para decir que el poder de la palabra es superar, mayor, supera el poder de la naturaleza. Por eso cuando un cáncer está comiendo tu cuerpo y por meses le haces quimio por meses y no va, y en una sola palabra, cáncer, sécate en el nombre de Jesús. El poder de la palabra de fe destruyó el poder de la naturaleza del cáncer. Y la naturaleza dice, hay que darle mucho tiempo para que esto funcione. Y en un solo momento, en el nombre de Jesús, una oración de fe puede cambiar años de esperanza, años de esperar. El agua en vino, mamita querida, con ese milagro Jesús demostró de ser Dios, porque era el Dios de la naturaleza. Cambió un agua en vino en un rato, cuando se le debía estar esperando un montón de tiempo para la fermentación. ¿Y qué decimos de cuando Jesús calmó la tormenta? Otro milagro contra la naturaleza. En Marcos capítulo 4, versículo 39 dice, y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar. Oh, escucha bien, reprendió al viento, o sea, le habló al viento de vuelta. Aquí estamos hablando de un hombre que le habla a un árbol, le habla a una tormenta, le habla a un vino, le habla a un mar. Oh, le dijo al mar, dice la palabra, no yo. Dice Marcos 4:39, lo puedes leer. Reprendió al viento, o sea, le habló al viento. Un tipo que se para a un barco y a lo nada le habla al viento. Y no es como los apóstoles de hoy que se levantan contra el huracán y le dicen, huracán, cesa, cálmate. Y después vemos que ese huracán hizo desastres. Tú no puedes orar sin fe y dirección de Dios. Antes debe ser una palabra. Después lo vamos a explicar. No estoy diciendo que es locura hablarle al viento, pero hay que hablarle con fe directo por el Espíritu Santo. No cualquier cosa. Bueno, Jesús aquí era directo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que oraba era una enseñanza. Y dice la palabra de Dios que cuando se levantó, no habló al viento. Ojo, no habló al viento, ¿no? Sino habló al viento. Dos cosas, no habló al viento, o sea, no habló al disparate, sino habló al viento, directo. Su fe se dirigió hacia el problema. Después dijo al mar, dice la palabra de Dios, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y la gente lo miró y dice, mamita querida, dice la Biblia 41 versículo, y temieron en gran manera y se decían uno al otro, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Qué clase de hombre? Porque Jesús era un hombre,
y nos enseña que un hombre en el poder del Espíritu Santo y una oración de fe puede cambiar aún la naturaleza. Significa que en cualquier situación tú te encuentras, cualquier problema sea, cualquier enfermedad, tú puedes orar por tu vida y no esperes que un apóstol ora. Pero si no tienes la fe también, crea que alguien orando por ti puedes recibir, porque no hay forma de que una oración hecha con fe no desate el poder de Dios. Oh Dios mío, cuánta esperanza hay en estas palabras, porque Jesús era un hombre. Dice, ¿qué clase de hombre es este que le obedece en el mar y la tormenta? Bueno, ahí tenés un hombre, Elías. Dice Santiago que Elías era un hombre así como nosotros en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Pero dice que oró y no llovió 3 años. Y después oró y llovió 3 años. Otra vez tenés el poder sobre la naturaleza. Otra vez tenés palabras. Elías oró y le dijo al viento, te digo en el nombre de Jesús. Bueno, prefrazamos para hoy. Para nosotros hoy te digo en el nombre de Jesús, no vas a llorar, no vas a llover, y no llovió. Y después oró y llovió. Poder sobre la naturaleza. ¿Y qué hablamos de Eliseo? En 2 de Reyes capítulo 6, tenemos el versículo 5 y 6, dice que Eliseo dice, los discípulos dijeron, Señor, está muy chiquito el lugar donde vivimos. Y Eliseo dijo, bueno, vamos a construir algo más grande, vayan a cortar madera. Y por favor, Señor, venga con nosotros. El tipo ya sabía, cuando fueron empezaron a cortar, pero se le cayó la hacha en el agua. Un hacha de hierro, se le cayó en el agua, se le fue abajo. Y de repente el hombre dice, wow, Señor, yo la tomé en préstamo y ahora ¿qué hago? Y el tipo le dijo, no te preocupes. Aquí hay una enseñanza del préstamo, mamita querida, pero no puedo meterme en eso porque si no la palabra nos va a llevar más de 1 hora. Porque la palabra es muy rica. Y el Señor dijo, Eliseo le dijo, no te preocupes, mire lo que hizo. Mire lo que hizo el poder de la fe. Mire lo que hizo el poder de la oración. Tomó una maderita, la tiró en el agua. Y cuando tiró la madera en el agua, el hierro no es que bajó en el agua, sino que subió. Ahora, aquí tenemos una oración que rompe la ley de la gravedad. Discúlpame, pero esto es de rompernos la cabeza. El hierro es pesado. La ley de la gravedad dice que se va para abajo. Pero aquí el poder de la fe de Eliseo dice no. Acá el hierro se va para arriba. Y tú dices, pero no. La razón dice no. La ley de la gravedad dice para abajo. No. La ley de Dios dice para arriba. Aquí tenés una tremenda enseñanza. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, pasa lo que pasa, el problema que tenés, la situación que estás, tu razón te dice de esto no sales, pero la fe dice de esto sales. ¿Te das cuenta que cuando tú tienes fe y le hablas al problema, no existe situación que no se puede solucionar? ¿Y qué pasa hoy con muchos hijos de Dios? Lamentablemente, han perdido la confianza en su Dios todopoderoso y se preocupan y se desaniman porque delante de ciertas situaciones razonan mucho. La naturaleza nos lleva a razonar, pero la fe nos lleva a creer y esperar resultados. ¿Por qué? Porque la naturaleza te dice que tienen que pasar ciertas cosas, porque la naturaleza te dice, bueno, esto es imposible. Y aquí Jesús enseña a sus discípulos y le da una enseñanza, porque los discípulos dicen, nuestro maestro está loco, le habla a un árbol. Y Jesús le dijo, así le parece grande cosa hablarle a un árbol. Bueno, vamos ahora a hablarle a una montaña, peor todavía. Yo digo, si yo estaba atrás, al lado de Jesús, decía, Dios mío, mi maestro se volvió loco, porque un árbol era una cosa, por ahí podíamos hablarle para que nos conteste, pero una montaña que se mueve de un lado al otro, la verdad es una cosa increíble. Pero Jesús nos enseñó cosas tan poderosas que lo que decimos en la oración es muy importante. Y lo que digo no lo tengo que dudar. Entonces, ¿por qué dudamos? Bueno, dije yo
que la naturaleza nos lleva a razonar y la razón nos lleva a dudar. Cuando digo naturaleza, digo estos procesos naturales que somos acostumbrados de creer, de ver, de vivir. Procesos naturales. Es decir, si uno me ofende, es natural que lo ofenda. Si uno me golpea, es natural que lo golpeo. Si me roban, es natural que hago una denuncia. Cosas naturales, ¿no? Di un ejemplo así básico, pero más o menos. Si me sube una tormenta, es natural que me preocupo, pero la fe no razona. Si Dios me dice que hago una cosa y mi naturaleza razona y dice, no, pero naturalmente esto no se hace. Dios me dice, vaya en tal lugar. Y yo digo, no. El ejemplo del burrito, ¿no? Jesús dice, vaya y dícele, saca ese burrito y tráemelo a mí. Lo natural es, vas y te compras el burrito. O es tuyo. Pero que yo vaya y le digo al tipo, a Jesús le sirve, a este señor le sirve, lo natural ¿cuál es? Me van a echar a patada. Pero Jesús lo dice, y si yo no razono y obedezco, le traigo el burrito. Si yo razono mucho, ni siquiera voy a ir. Entonces lo que te voy a enseñar ahora es que Jesús le habló directamente al árbol y ahora nos enseña a nosotros que le hablamos directamente a una montaña. Y encima tengo que esperar que la montaña se mueve. El asunto es que si lo pensamos mucho, no lo vamos a poder creer de lo que Jesús nos está hablando. Porque vamos a empezar a razonar y nos parecerá una locura. Pero si nosotros obedecemos de inmediato y tenemos confianza en el Padre, lo que Jesús dijo se hará. Porque Jesús nos está diciendo, tengan fe en Dios. Entonces hay cosas que son imposibles que sucedan en las vistas humanas. Y la razón dicen que no pueden suceder. Y la razón puede frenar nuestra creencia y nuestra obediencia. Por eso Jesús nos dijo que nos volvamos a creer como niños. Y te voy a dar una tremenda revelación que me dio hoy a mí el Señor esta mañana. Creer como un niño no es cualquier cosa. A un niño se le dice que habla un árbol y que si le habla a este árbol, él se moverá y lo hará sin dudar. Al niño le decís hablar a esa montaña y si la montaña se moverá y el niño le va a hablar a la montaña sin dudar. ¿Por qué? Porque confía que así será. ¿Por qué? Porque se lo dices tú. ¿Y por qué? No razona mucho, porque da por descontado que se puede hacer lo que le dices que se puede hacer, porque el niño chiquito no razona, él simplemente escucha lo que tú le dices y siendo que tú eres grande, cree a tu palabra. Bueno, y vos me decís, pero claro, entonces, ¿por qué no se va a mover el árbol cuando se lo digo? Bueno, obviamente el árbol no se va a mover, no porque el niño no cree, sino porque lo decís tú. ¿Y qué quiere decir? Porque tú no tienes poder de mover el árbol al cual el niño habla. ¡Wow! ¿Cuál es la revelación aquí? Que nosotros no somos nosotros que movemos las cosas. Nosotros no somos los que hacen suceder las cosas. Nosotros simplemente obedecemos y hablamos el problema con la autoridad que se nos fue dada. Y quien mueve las cosas es el Dios Todopoderoso, quien nos dice que hacemos tal cosa. Y Él se ocupa de mover el árbol. Ahora, si yo le digo al niño, dígale a este mueble que se vaya para allá y para acá, el niño me va a creer, lo va a decir y no va a pasar. ¿Por qué no pasa? Porque yo tengo que mover el mueble. Pero como yo no puedo hacer tal cosa, el mueble no se va a mover. No porque el niño no creyó, es porque yo no tengo poder de hacerlo. Ahora, cuando Dios me dice a mí, haga tal cosa, si yo le creo y no razono y digo directamente a esa cosa en el nombre de Jesús,
Dios sí es poderoso de hacer tal cosa. Jesús nos estaba enseñando esto. Dígale a esta montaña que se va. ¿La razón cuál es? Pero, por favor, ¿cómo le voy a decir a esta montaña? Son cosas fuera de la naturaleza. Son cosas que nuestra razón natural nos dicen, esto no se puede hacer. Nuestra razón natural excluye nuestra forma de creer. No sé si me estás entendiendo. Los médicos te dijeron, bueno, esta enfermedad no se puede curar, o si se cura debe pasar mucho tiempo. Y Dios te dice, tú dígale a esta enfermedad que se vaya. Y tú dices, no, porque naturalmente, razonando, el médico me dijo que tiene que pasar mucho tiempo. No se puede pasar, no puede quitarse tan rápido esta enfermedad. Pero Dios te lo dice. Y si tú dices lo que Dios te dice que digas, tu fe y tus palabras se basarán sobre la palabra que Dios te ha dicho, sobre los dichos de Dios. Bueno, esto es la realidad de la fe. La fe se basa sobre la palabra de Dios. Para que tú puedas creer, debes tener antes una palabra de Dios. Muchas personas lamentablemente hablan cualquier cosa diciendo yo creo, pero no tienen una palabra que Dios le dio. Entonces, el año que viene vamos a ir de vacaciones. ¿Sí? ¿Lo crees? Sí, lo creo. Tengo fe que el año que viene voy a ir de vacaciones. Pero Dios te dijo que te va a dar la plata. Dios te dijo que vas a ir de vacaciones. No, pero yo lo creo. Pará. Dios te tiene que dar una palabra y tu creencia se tiene que basar sobre esta palabra. Ojo. Eso es el problema de por qué nosotros no recibimos las cosas. Cuando Dios nos habla y nos ordena algo, nuestra fe y nuestra obediencia se basa sobre lo que Dios me ha dicho, que es su palabra. Y aquí tenemos que entender, por último, termino esto, que hablar es un asunto muy importante que Jesús nos dijo y debemos saber a quién hablar. Hablar lo que queremos y no lo que tememos. Hablar lo que queremos y no por lo cual tenemos el miedo. Jesús nos dijo que tenemos que hablar al problema. Esto significa que debemos hablar lo que queremos que suceda, no lo que dudamos, no lo que no queremos. Hay muchas personas que hablan del miedo de su corazón y no hablan de lo que quieren ver. Jesús nos dice que tenemos que ser positivos y no negativos. El hablar negativo es un gran obstáculo al problema que queremos solucionar. El hablar negativo es un gran obstáculo al progreso. Mucha gente dice, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr, no lo puedo lograr, no, esto no es para mí. ¿Por qué dice esto? Porque mira su capacidad, porque se mira a sí mismo, porque mira a su alrededor, porque mira cuánto dinero tiene, porque mira qué características tiene. O sea, el problema reside en que miras a ti mismo y tú eres limitado. Cuando tú empiezas a mirar a Dios, empiezas a confiar en Dios, empiezas a creer en Dios. ¿Qué dijo Jesús aquí? En capítulo 11 de Marcos, versículo 22, Jesús le dijo, tened fe en Dios. No hay que mirarte a ti cuánta fe tenés, sino hay que mirarle a Dios de dónde tomar la fe, donde tu fe se debe basar. Por eso cuando tú dices, no, esto no es para mí, esto no lo puedo lograr, tú estás mirándote a ti mismo, estás confiando en tu capacidad y tú no debes confiar en tu capacidad. Por esa razón muchas veces nuestras motivaciones se frenan y todo nos llena de depresión, de desánimo, porque no vemos las cosas que se pueden hacer. Entonces empezamos a hablar negativamente. ¿Y por qué hablamos negativamente? Nuestras palabras negativas vienen de nuestros pensamientos. Y Jesús nos enseñó algo muy poderoso, que nuestras palabras activan el poder de Dios. Jesús le dijo al árbol,
y entonces se secó. Jesús le dijo a la tempestad y cesó. Jesús le dijo al mar y se calmó. Jesús le habló a tal cosa y tal cosa sucedió. Significa que nuestras palabras activan nuestra creencia. Eso es lo que nos enseña Jesús. Pero para que nuestras palabras puedan hacer tal cosa, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Porque según lo que pensamos, eso es lo que hablamos. Las primeras palabras que Jesús utilizó para predicar y las primeras palabras que Juan el Bautista usó para predicar fueron estas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en la palabra de Dios. La palabra arrepentimiento significa cambia la forma de pensar. Nosotros no podemos cambiar la forma de hablar si antes no cambiamos la forma de pensar, porque nuestra forma de pensar es muy estructurada, nuestra forma de pensar es muy limitada, y nosotros debemos entender que cuando queremos hablarle al problema, antes de eso debemos cambiar nuestra forma de pensar diciendo que podemos hablarle al problema, que Dios quiere esto. Nosotros debemos entender esto. No podemos recibir nada. No podemos entender las cosas de Dios sin que cambiamos nuestra estructura, nuestra forma de pensar. Porque nuestra forma de pensar negativa y limitada frena todo. Y Jesús nos enseñó que para aquel que cree, todo es posible. Si Jesús dijo que todo es posible, tú no debes razonarlo. Ahora, nuestra forma de pensar es negativa y limitada. Para el que cree, todo es posible. Y si tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, te vas a dar cuenta que lo que te dice la gente que no es posible, Jesús te dice que es posible. Si estás mirando a tu familia y decís que esto no se puede hacer, no, Jesús dice que se puede hacer. Porque nuestra mente debe saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece antes de empezar a orar con fe. Antes de empezar a hablarle al problema, antes de empezar a orar a este problema, antes de empezar a decir a esta cosa que se vaya, a esta sanidad, a esta enfermedad que se vaya, a este demonio que se vaya, antes de decirle a esta naturaleza que cesa, debes cambiar tu forma de pensar. Tu forma de pensar debe saber que todo lo puedes en Cristo, que si tú crees todo es posible. Entonces Jesús sabía que para poder secar un árbol se necesita un largo proceso, pero pronunció la sentencia de muerte y había un árbol menos en el suelo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús le habló a un árbol con fe y cambió el proceso de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el problema que estás pasando tú? ¿Cuál es la naturaleza de tu problema? Vamos a orar y mírame bien. ¿Cuál es la naturaleza de tu problema en este momento? ¿Cuál es la situación que estás pasando que naturalmente, por la naturaleza humana, por lo que se dice, por lo que leemos en los libros, por lo que nos dicen los periódicos y el internet, nos dice que para poder salir de tal problema, para poder salir de la droga, para poder salir del alcoholismo, para poder salir de la pornografía, para poder salir del tabaco, para poder salir de ciertas cosas, nosotros debemos ir a una escuela, pasar un proceso, debemos hacer ciertas cosas. Eso lleva un lapso de tiempo y entonces se va a solucionar el problema. Eso es lo que dice la gente. Pero ¿qué dice Dios? Que si tú tienes fe y le hablas directamente al problema en el nombre de Jesús, y si lo que tú dices directamente al problema, no dudas en tu corazón, para que tú no dudas en tu corazón, tu mente debe ser cambiada ya, diciendo que todo lo puedes en Cristo. Tu mente tiene que decirte que si tú tienes fe, todo es posible para el que cree. Cuando tu mente empieza a entender esto, cuando tú le hablas al problema, la fe en la oración
Cambia el problema, así como Jesús cambió el agua en vino. El vino es un proceso, la uva necesita meses para fermentar, pero Jesús en un momento cambió el agua en vino. Y esto te hace entender que ahora mismo, si tú le dices a tu problema que cesa, el problema cesará. Si tú le dices a ese demonio que te tormenta que se vaya, se andará. Si tú piensas que esa cadena que está atando tu vida te trae molestia y tú no puedes liberarte de eso, en este mismo instante toma la autoridad en el nombre de Jesús y le dices que se rompa esa cadena. Tú conoces la cadena, dígale su nombre. Esa cadena de infidelidad, esa cadena de miedo, esa cadena de injusticia, todo lo que tú sabes, se rompa, y esto se rompe. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque Jesús te ama, porque Él nos dejó esa enseñanza, porque Jesús dijo que para aquel que cree todo es posible. Jesús nos dijo que Él está con nosotros, su amor nos apoya, su poder está con nosotros. Tú debes utilizar las herramientas que Dios te da y debemos crecer en la fe, debemos ser creyentes maduros. Ahora vamos a orar juntos, tú y yo, juntos, unánimes, nos unimos en oración. Yo creo y tú también vamos a unirnos y tú y yo en el nombre de Jesús vamos a romper las cadenas de Satanás y vamos a ser personas libres, personas llenas del Espíritu Santo, personas que pueden disfrutar una vida feliz con Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos has enseñado en este día. Señor Jesús, tus enseñanzas nos abren la mente y nos abren de entender que tú quieres romper nuestra estructura y que te podemos creer por cosas imposibles. Hoy, Señor, hay muchas cosas en nuestras vidas que nos hacen tormentar. Mira a tus hijos dónde están, Señor. Mira a tus hijos dónde están, Señor. Cada uno que está con ojos cerrados, con corazón abierto. Cada uno, cada una que está hablando contigo. Y algunos que no pueden hablar, pero en su corazón hablan contigo, contándote todo lo que le está pasando. Oh Señor, mira sus vidas. Mira su corazón, mira lo que le está pasando, Señor. Te pido que aumentes la fe de tus hijos ahora mismo. Padre, aumenta la fe de tus hijos para que puedan orar y que puedan recibir. Porque tu palabra nos ha enseñado que creer es poseer. En el momento que creemos, nosotros poseemos. Danos esa fe ahora mismo, Señor, para poder confesar, creer y poseer. Señor, mira a tus hijos. Ten misericordia de ellos. Permite que tu misericordia habla por tus hijos en este momento, Señor. Mira, oh Dios. Padre, mira donde hay problemas. Cada uno con sus problemas, con sus necesidades. Cada uno con su dolor, con su angustia. Cada uno está pasando un proceso doloroso que a veces no se les sabe la providencia. Oh Dios, allí donde está el problema, pon tu mano y sánalos en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano y resuelve esta situación. Yo desconozco los problemas de ellos, pero si tú conoces todos los problemas, Señor, que tu mano poderosa de justicia haga justicia ahora mismo en el nombre de Jesús. Que tu mano de sanidad sana en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de libertad liberta en el nombre de Jesús. Señor, rompa las cadenas que atan las vidas de tus hijos. Donde hay cadenas, ahora hablo a tu problema en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde está el problema, allí donde está la cadena de tu problema, rompo las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Rompo las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Cadena de sufrimiento, cadena de miedo, cadena de depresión,
cadena de amarguras, cadena de falta de perdón, cadena de muerte, caen en el nombre poderoso de Jesús. Caen en el nombre poderoso de Jesús, en la sangre de Jesús. Caen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Tu enfermedad, cada enfermedad que está en los cuerpos que me están escuchando ahora mismo, tu enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo, te ordeno que te seques ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Y cada órgano, le hablo a los órganos que cobran vida en el nombre poderoso de Jesús. Le ordeno que se restauran en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, envío la palabra que se restauran los órganos. Cobran vida en el nombre poderoso de Jesús. Huesos, tejidos, órganos, sangre. Vida en el nombre poderoso de Jesús. Y cada enfermedad que golpea tu cuerpo, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, me gozo en tu salvación. Bríndala a tus hijos. Me gozo en tu sanidad. Bríndala a tus hijos. Señor, me gozo en tu liberación. Bríndala a tus hijos, Señor. Cubra con tu preciosa sangre, con tu misericordia a tus hijos. Los bendigo, prospéralos. Prospéralos. Prospéralos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que escucha nuestra oración. Gracias por contestar a nuestra oración. Gracias por todos los milagros que has hecho en este momento. Gracias por todas las liberaciones que has hecho en este momento. Gracias por todas las restauraciones que has hecho en este momento. Gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirte y gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con todos los que tú puedas y quieras. Si este mensaje ha bendecido tu vida, si te ha resultado útil este mensaje, entonces compártelo. Y si Dios ha hablado a tu vida, me gustaría también leer algún comentario de cómo Dios ha hablado a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos el miércoles, Dios mediante.